¿Puedes repetir lo que dijiste? Te puse en altavoz. Maxwell Reiner, ¿has oído hablar de él? Sí, ¿por qué? ¿Quién es? Fue un líder de secta en los 90. No sé qué será de él ahora. ¿La iglesia del pueblo? La iglesia de las huestes divinas. Bien, ¿Está involucrado en un caso vamos o en algo? camino para arrestarlo. ¿Aló? No, estoy aquí. ¿Lo encontraste? Yo no, pero soy una de las que va a entrar. Hay muchos tipos seleccionados aquí, así que pensé en llamarte. ¿Algún consejo? Lleva linternas. Linternas. Tantas como puedas conseguir. ¿Cuántas tienes? Hay un equipo de armas de fuego aquí, así que deberíamos tener muchas luces tácticas. Entonces, ¿crees que se va a poner oscuro? ¿Basira? John, ¿Hola? ¿me escuchas? Demonios. Bien. Testimonio de Craig Goodall sobre sus exploraciones en una tienda de pollo y kebab abandonadas en Walthamstow. Testimonio original dado el 20 de octubre de 2009. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Siento que debo ser sincero con esto desde el principio. Probablemente soy un caníbal. No lo sé con certeza, pero la probabilidad es alta. ¿Has oído hablar de Han Young, también conocido como John Han? Supongo que depende de los rincones de internet a los que suelas estar al tanto o de la prensa amarillista que estuvieras leyendo en 2004. Si no lo conoces, déjame explicarte. John Han fue dueño de una pequeña tienda de comida para llevar en Higham Hill Road, en Walthamstow. Curiosamente no era de comida china, solo servía kebab, pollo, hamburguesas, lo típico. Bueno, cerró en mayo de 2004, cuando el señor Han fue arrestado por asesinar a su esposa, Lan Ying. Hasta ahora, bastante banal, excepto por el hecho de que durante las 2 semanas anteriores, John Han había estado deshaciéndose del cuerpo de la única forma en que un dueño de comida para llevar puede hacerlo. Se puso en plan Sweeney Todd. Ahora, el tema es que vivo justo al lado de Higham Hill Road, y solía ir a esta tienda para llevar todo el tiempo. Definitivamente fui allí unas cuantas veces en mayo de 2004. No he podido averiguar en ninguno de los reportes noticieros exactamente cómo vendía la carne, pero en el transcurso del mes definitivamente comí alitas de pollo, kebab de pollo y una hamburguesa, así que hay muchas posibilidades de que me haya comido un poco de su esposa. Es extraño, sin embargo, ya que todo lo que he encontrado en internet dice que la carne humana sabe muy similar al cerdo, pero nada de lo que me sirvieron tenía ese sabor. Quiero decir, la carne de cerdo es bastante diferente de la carne de res, de cordero o de pollo, y no puedo ver cómo logró hacerla pasar tan fácilmente por cualquiera de estos, pero debe haberlo logrado de alguna manera. Quizás con el doner. Estaba tan condimentado que habría ocultado el sabor, supongo. Sin embargo, no sé cómo habría hecho que pareciera carne de doner. Sabe muy distintivo y siempre tuve la impresión de que necesitaba ordenar esas enormes columnas giratorias de cosas de una forma especial. Independientemente, el tema en cuestión es que estoy casi seguro de que soy un caníbal. ¿Quieres saber la parte más extraña? Lo que más lamento es no saber cuál de las comidas fue. Siento que si me engañaron para que me comiera una persona, por lo menos podría haber aprendido a qué sabe un ser humano. Y no tengo ningún problema con la idea, en realidad, al menos en ninguna clase de sentido moral. Sé cómo suena esto, y ciertamente no estoy de acuerdo con el asesinato, sin mencionar el problema con las enfermedades priónicas. Pero el acto real de comer carne que proviene de un humano, estoy bien con eso. No puedo evitar sentir que cualquiera que esté feliz de comerse otros tipos de carnes es una especie de hipócrita, sí. Al menos en teoría, no está de acuerdo con comer humanos. No hay nada inherentemente especial en nosotros. Sentimos el mismo dolor, vemos el mundo con los mismos ojos que un cerdo real. La carne es carne. Eso es lo que dijo John Han cuando lo arrestaron. Lo único que dijo. La carne es carne. Aunque esto no cambia absolutamente nada. Haya comido o no alitas de pollo hechas de personas, no tiene relevancia en esto. Exceptuando que es la razón por la que ahora siempre tenía un ojo puesto en el viejo lugar de comida. Después de que arrestaron a John Han, nunca se vendió. No es para sorprenderse tampoco. Tiene el tipo de historias que la gente tiende a no querer en sus inversiones inmobiliarias.
Sin embargo, no llegué a mudarme ahí. Seguí viviendo donde mismo y casi todos los días pasaba al lado de la vieja tienda clausurada. Hasta donde yo sé, nunca tuvo un nombre. Quiero decir, debe haber tenido uno, pero no se veía claro desde el frente de la tienda. Sobre la puerta había un gran letrero pintado a mano que simplemente decía comida, en letras mayúsculas de un color blanco vivo. Mientras que un letrero de neón que sobresalía de él brillaba con la palabra parrilla, en ambos lados en rojo brillante. A medida que los meses de su cierre comenzaron a convertirse en años, la vieja pintura verde en los cristales de las ventanas comenzó a desvanecerse gradualmente, y las grandes placas de metal que cubrían las ventanas y la puerta casi se perdieron bajo un mar de carteles y folletos que promocionaban clubes nocturnos y acompañantes. A veces, si la luz iluminaba en el ángulo correcto, podía inclinarme y ver el interior del lugar a través de los pequeños orificios del panel de acero. Alcanzaba a ver el resplandeciente brillo de la freidora, el brillo del cajón de la calefacción, la alta columna de metal que habría girado el kebab. De alguna manera todo se veía demasiado limpio como para estar tan abandonado, y estaba segura de que incluso podría ver los vívidos colores de las latas de refrescos en la nevera, con su puerta de cristal reluciente. Era una tarde opaca y apagada cuando lo escuché por primera vez. Hubo una mísera lluvia, del tipo que ni siquiera llega a caer, simplemente parece flotar en el aire, salpicando tu rostro con una fina y empapada neblina. No había ni un solo pedazo del cielo que alterase la uniforme tiniebla mientras pasaba por delante la vieja tienda para llevar. Me detuve por un segundo, mirando fijamente el viejo edificio roto, como solía hacer siempre, cuando escuché un sonido proveniente del interior. No era un sonido fuerte, fue más como algo pequeño y ligero cayendo al suelo. Me acerqué, escuchando, pero el ruido no sonó otra vez. Inclinándome, traté de ver a través de la ventana al interior del edificio, pero el día nublado no daba la luz necesaria para ver. Me levanté tratando de convencerme de que lo había imaginado, cuando de repente una fría brisa me abatió, atravesando mi abrigo y escuché risas. Había tanto silencio. Podría haberlo imaginado, o tal vez provenía de alguna de las casas aledañas. Pero miré a mi alrededor y las ventanas se encontraban tan oscuras y vacías como el cielo. Volví mi atención hacia la tienda y noté por primera vez los tornillos que faltaban en el borde del panel que cubría la ventana lateral. Estaba ligeramente entreabierto. De nuevo llegó el sonido de movimiento, suave y furtivo desde el interior. Alguien estaba ahí. Al menos de eso estaba seguro. Así que me fui y llamé a la policía. Caminé hacia el pub al otro lado de la calle, compré una cerveza y me senté afuera de los bancos de madera. La llovizna diluyó un poco mi cerveza, pero no me importó. Esperé. 20 minutos más tarde, un coche de la policía se detuvo y tomé un sorbo de mi bebida mientras los veía abrir la puerta y entrar en la vieja tienda de comida para llevar. A través de la entrada ahora abierta, todavía podía ver los restos descoloridos de la cinta de la escena del crimen ondeando suavemente por el viento. Se escuchó un griterío y los vi sacar a un adolescente blanco que sostenía una lata de pintura roja en aerosol. El chico no parecía tener más de 14 años, usando una vieja sudadera con capucha y zapatillas nuevas del mismo color que su lata de pintura. La policía debió haber hablado con el niño durante unos buenos 10 minutos antes de que finalmente tomara la lata de pintura y lo dejaran ir, con una advertencia. Como sabía que lo harían en el segundo en que lo vi. Típico. Los policías cerraron con llave la vieja tienda de comida y luego se dirigieron camino a su auto. La lluvia caía con fuerza ahora, y el que sostenía la lata de spray perdió el control sobre ella. No fue una gran caída de su mano al pavimento, pero debe haber golpeado una piedra afilada o algo así, porque cuando chocó con el suelo, parte de ella se abrió. El rojo se filtró y se mezcló con el agua de lluvia que fluía en un río de color que me hizo sentir muy inquieto. A los policías no les importó. Simplemente regresaron a su auto y se fueron.
Observé el lugar hasta terminar mi cerveza. Quería ver si se daban cuenta de que había dejado el papel de la ventana parcialmente abierto, donde probablemente había entrado el niño. Si lo hicieron, no regresaron para arreglarlo. En ese momento estaba empapado hasta los huesos y decidí ir a casa y secarme. No dormí bien esa noche. Sigo soñando con una lata de pintura empalada en un pincho de kebab giratorio. El líquido que goteaba burbujeaba y hervía con el calor, pero no era pintura. Me desperté al día siguiente exhausto y soñoliento, pero mi mente aún estaba obsesionada con esa ventana abierta. Simplemente no podía dejarlo pasar, y sabía que no me quedaría tranquilo hasta que pudiera ver el interior de ese lugar. Así que llamé a un amigo mío, Leroy Yates, y le conté lo que estaba pensando. Su pasatiempo favorito estaba en algún lugar entre la exploración urbana y el allanamiento de morada, así que quería hablar con él a través de su experiencia. Me dijo que estaba ocupado con algo en Homertown y se ofreció a bajar a ayudarme. Le dije que pensaba que podía hacerlo solo, pero que si no me comunicaba con él en una hora más o menos, debería bajar en caso de que surgiese algún tipo de complicación. Le di un bocado rápido a una salchicha fría para el desayuno. Tomé mi gran linterna y una pequeña palanca y salí a enfrentarme a la mañana. La lluvia había cesado, pero el sol aún no había salido del todo y un brillo húmedo parecía llenar el cielo. No había nadie en la calle. La mayoría probablemente ya se encontraban en sus trabajos. La vieja tienda de comida para llevar estaba allí, con el letrero que decía comida, ahora gris y sin vida. Por un segundo pensé que vi parpadear el letrero de neón rojo con la palabra parrilla, pero estoy bastante seguro de que fue solo mi imaginación, ya que sabía que los tubos estaban rotos. Me deslicé por el costado y encontré que el marco de metal que cubría la ventana aún estaba entreabierto. Soy un poco más grande que un escuálido vándalo adolescente, pero no me costó mucho acomodarme hasta abrirme paso en una brecha lo suficientemente amplia como para poder entrar. El aire se sentía pulcro y frío. Me encontraba en lo que debe haber sido el almacén y el área de preparación de alimentos. No se filtraba mucha luz a través de los diminutos orificios de las ventanas, así que encendí mi linterna y la enfoqué. Parecía que cualquier cosa que pudiera descomponerse habría sido removida del lugar, pero aparte de eso, el lugar se veía intacto. Latas selladas de verduras encurtidas, recipientes con aceites, filas e hileras de materiales limpios y brillantes. No había ni una mota de polvo en ninguno de ellos, aunque ciertamente no parecía que estuvieran en uso. Mi linterna se movió por el resto de la habitación hasta que su luz cayó sobre el enorme congelador. Había letras rociadas sobre él, de varios centímetros de alto. Parecía que esto era lo que había estado escribiendo aquel chico. Había estado rociando la frase "la carne es carne" en la puerta del congelador. Pero la policía debe haberlo atrapado antes de que hubiese logrado terminar. Así que lo que en realidad se veía escrito en la superficie plateada de color mate eran las palabras "la carne soy yo". No voy a fingir que no me atravesó un escalofrío. Me hizo sentir ligeramente indispuesto. En un ataque de terquedad decidí que la única forma de disipar ese miedo era abriendo el congelador, para saber con certeza que no había nada o nadie adentro, que no guardaba ninguna carne de ningún tipo. Me acerqué con una confianza que realmente no sentía y agarré la manija. Tomé un respiro y lo abrí. Dentro del congelador no había absolutamente nada. Ni carne, ni hielo, ni siquiera emanaba frío. No había estado encendido en años. Dejé escapar un suspiro de alivio. Fue entonces cuando escuché una risa muy silenciosa cerca de mis pies. Apunté mi linterna al piso y vi una cara mirándome por debajo del mostrador detrás de mí. El rostro pertenecía a un hombre con rasgos chinos, pálido y demacrado, y miraba con un aterrador deleite. En sus manos delgadas sostenía un par de cortapernos con las hojas colocadas en ambos lados de mi tobillo.
Apenas tuve tiempo de procesar esto cuando lo cerró, cortando mi tendón de Aquiles. Hubo una intensa punzada de agonía y caí hacia adelante con fuerza, golpeándome la cabeza contra el costado del mostrador. Fue ahí entonces cuando todo se oscureció. Cuando mis ojos se abrieron de golpe, me hallaba tendido en un piso de madera. No podía moverme, y por el plástico que podía sentir clavándose en mi carne, asumí que me habían atado con un sujetacables. Mi tobillo palpitaba de dolor, aunque no era tan fuerte como esperaba. La habitación era pequeña y estaba casi vacía, y al mirar por las ventanas supuse que estaba en el segundo piso de la vieja tienda para llevar. Unos pocos rayos de luz se filtraban a través de las ventanas cubiertas, pero la mayor parte de la luz de la habitación provenía de un trío de velas con una textura extraña que estaba a pocos metros de mi cabeza. Estiré mi cuello para mirar alrededor de la habitación. Parecía desprovista de muebles, pero esparcidas alrededor se veía lo que parecían ser pequeños montones de baratijas. Vi tazas de té agrietadas, un montón de lo que parecía ser Biblias viejas, y luego algo que hizo que mi respiración se atascara en mi garganta. Una pequeña pila de dedos humanos. Pude sentir un gemido desesperado escapar de mi pecho antes de que pudiera hacer algo para detenerlo. En respuesta, hubo un movimiento detrás de mí, y el hombre que había visto antes apareció ante mi vista. Estaba sin camisa, y el resplandor de las velas parecía iluminar en crudas sombras lo dolorosamente delgado que se veía. Estaba masticando pensativamente algo, aunque no pude ver qué era, y sostenía un cuchillo de carnicero largo y afilado en su mano. Traté de decir algo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué diablos se supone que debes decir en este tipo de situación? Después de un minuto o dos, tragó lo que sea que había estado comiendo con un rápido movimiento, como un búho devorando un ratón. Sonrió con una mueca de expectación y gozo y me preguntó si estaba despierto, hablando con un marcado acento británico, cosa que me sorprendió. ¿Sabes lo más caótico de todo? Aquí estaba este tipo claramente a punto de matarme y despedazarme para comer mi carne, y de alguna manera me sentí mal por asumir que él no podía hablar inglés, como si no quisiera que mis últimos pensamientos en este mundo sean discretamente racistas. Traté de preguntarle quién era, pero nuevamente mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Sin embargo, pareció darse cuenta y se acercó a mí lentamente. Se puso en cuclillas y bajó la cara hacia mí y me pidió que hablara. Finalmente logré soltar unas palabras preguntándole quién era, pero él solo se rió con esa risa delicada y desorientadora. Con un solo movimiento en cámara lenta, el cuchillo bajó, atravesando mis manos atadas y cortando cuidadosamente 3 de mis dedos en un súbito estallido de dolor ardiente. Grité, tanto por la herida como por la esperanza de que alguien pudiera escuchar. Pero mi captor no pareció notarlo ni importarle. En lugar de eso tomó mis dedos, uno por uno, y los arrojó con despreocupación al montón detrás de él. Caminando hacia el montón de Biblias viejas, tomó una y comenzó a hojearla distraídamente. Comenzó a hablar de nuevo y me preguntó si sabía que una de las razones por las que los romanos perseguían a los primeros cristianos era porque creían que eran caníbales. La mayoría de la gente, me dijo, asumió que se debía a que los romanos estaban confundidos sobre la naturaleza de la frase el cuerpo y la sangre de Cristo, que usaban los primeros cristianos, pero que Octavius de Minicus Félix hizo una lista con todo tipo de acusaciones grotescas, incluyendo ritos de iniciación que implicaban el asesinato de un infante para posteriormente beber su sangre. Me miró para ver si le estaba escuchando, lo que sí estaba haciendo, aunque sobre todo con la esperanza de que no volviera a cortarme. Le pregunté si era cristiano y una expresión de irritación cruzó su rostro. Sacudió la cabeza y arrojó la Biblia a la pila, diciéndome que no estaba escuchando, que no entendía, que las acusaciones eran obviamente falsas.
como cualquier repetición, las viejas y sangrientas difamaciones. Así que por supuesto no era cristiano, ya que ambos honran y desprecian el cuerpo. Y luego comenzó a hablar sobre algo acerca de su visión del alma. Me estaba sintiendo realmente perdido a este punto. Él estaba divagando sobre carnes, almas y sangre, y yo simplemente me quedaba allí esperando a que me matara. Quería gritar de nuevo, tratar de atraer la atención de alguien de afuera, pero no sabía qué sería capaz de hacer este hombre delgado y anormal. Detuvo su discurso a mitad de la frase, dándose cuenta de que ya no estaba escuchando, y me miró a los ojos con una sonrisa. Comenzó a caminar hacia mí, con el cuchillo colgando al lado de su cintura. Una humedad en sus labios, y en ese momento estaba 100% seguro de que iba a morir. De repente una forma enorme y oscura se abalanzó sobre mi captor, tirándolo al suelo y haciendo que el cuchillo cayera al suelo también. Era Leroy. Debió haberse preocupado, esperando, y vino a buscarme. Se paró sobre la forma delgada y sin aliento y le dio una patada en las costillas, lo suficientemente fuerte como para que pudiera escuchar algo romperse. Luego tomó el cuchillo, se acercó a mí y cortó los cables que me mantenían atado. Empezó a ponerme de pie antes de que pudiera protestar por mi tobillo, pero sorprendentemente parecía soportar mi peso sin ningún problema. Miré hacia abajo y aunque podía ver claramente sangre seca a su alrededor, mi tobillo estaba bien. Lo miré con incredulidad, luego miré mi mano derecha, que todavía parece tener los 5 dedos. No tenía ningún sentido. Todavía podía ver los que él me había cortado en la pila. Uno de ellos, de hecho, llevaba mi pesado anillo de plata, mientras que el mismo dedo de mi mano no lo tenía. Empecé a decirle algo sobre esto a Leroy, pero al hacerlo sentí un calor repentino detrás de mí. Nos volvimos para ver que una de las velas se había caído sobre la pila de Biblias, incendiándolas casi instantáneamente. Miré a mi alrededor rápidamente en busca de algo para apagar las llamas, pero no pude ver nada, y el fuego ya había comenzado a extenderse por la pared. Leroy y yo corrimos, ansiosos por escapar antes de que llegaran los bomberos o la policía. No vi lo que le sucedió al hombre que me había estado despedazando, y no nos quedamos a ver cómo la tienda de comida para llevar era consumida por las llamas. Todavía sigue ahí, ¿sabes? Ahora luce como una coraza vacía y destripada, ennegrecida por el humo a través de las ventanas. Me pregunto si alguna vez llegarán a derribarla. De todas formas, no me interesa. He decidido mudarme. Fin del testimonio. Carne, de nuevo. No en las mismas cantidades que en algunas declaraciones anteriores, pero aún así un tema que sigue desconcertando. El primer punto para tener en cuenta es que creo que el señor Goodall nos dio un nombre y datos falsos al hacer su declaración, ya que ni yo ni Sacha hemos podido encontrar ningún registro de él para hacer un seguimiento, o ciertamente ninguno que logre coincidir con los vagos recuerdos de Martin sobre el hombre. Tim ha confirmado el 27 de septiembre de 2009 como la fecha del incendio que destruyó la tienda de comida para llevar, la cual estaba registrada como Waltham Express Grill, pero no pudo encontrar ningún antecedente fuera del ordinario sobre el incendio, el cual fue atribuido a un delincuente no identificado. Tampoco podemos encontrar nada sobre un adolescente que haya sido detenido por allanamiento de morada en esa propiedad, aunque no es una sorpresa en particular. He tenido a Martin ocupado, investigando el caso de John Hahn, aunque va a un ritmo bastante lento, ya que cada vez que mira una foto, termina necesitando salir a respirar un poco de aire fresco. Aparentemente, Hahn era un descendiente chino y británico de segunda generación. Se casó con su esposa Lanjing poco después de que ella llegara al país y estableció el restaurante Waltham Express Grill. Parece haber funcionado completamente normal, según el testimonio de sus ex empleados. Lo que sí encontró Martin es que, según el forense, había una notable falta de heridas defensivas en los que queda del cuerpo de Lanjing, y algunas de las lesiones parecían haber sido autoinfligidas. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo que es más interesante es que 6 meses antes de su arresto, John Hahn había despedido a los últimos miembros de su personal,
y los reemplazó con un sobrino suyo que se había mudado recientemente de China. El nombre del sobrino era Han Tao, aunque al mudarse de este país cambió su nombre a Tom Han. Lo he comprobado y este es el mismo Tom Han que trabajó en la planta procesora de carne de Darlston desde finales de 2009 hasta su desaparición en 2013. Dudo que esto sea lo último que oímos de él y de su extraña relación con la carne. Fin de la grabación. Suplemento. Todavía no he vuelto a bajar a los túneles, aunque mi conversación anterior con Basira me da un poco de esperanza de poder solicitar ayuda más temprano que tarde. Solo queda esperar y ver qué ocurre con esta operación suya. Más que nada espero que ella esté bien. Y una parte de mí espera que Daisy no esté allí. Fin del suplemento.